estamos llegando al punto final de esta buscando la verdad. ¿Quién ha aprendido algo? ¿Quién está estudiando la palabra de Dios? ¿Quién lo está leyendo? Amén. Es importante, hermano, verdad. Yo sé que cada vez que venimos a este lugar, el pastor o quien está enseñando, su líder, siempre estamos enfocados que cada uno que está aquí tenemos que ser gente que estudia la palabra de Dios. Amén. No podemos solo decir y no hacerlo o tratar y no buscar de la palabra de Dios. Creo que es importante y hemos estado enseñando principios bíblicos desde Génesis. Ya estamos terminando aquí la vida de Jesús. Amén. Y queremos mostrar a cada uno de ustedes para que cuando ustedes lean la palabra de Dios, ustedes puedan ver cómo la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, todo capta y todo tiene un principio, todo tiene un enfoque que es la salvación, es Cristo Jesús. Amén. Estamos en la lección 7 de Buscando la Verdad. Y hoy vamos a comenzar con el nuevo pacto. Amén. Si usted recuerda las enseñanzas anteriores, si usted ha leído la Biblia desde Génesis, Dios hacía pactos con la humanidad. Amén. Desde que el primer pecado que hizo Adán y Eva, de la primera vez que el hombre pecó, Dios vino a rescate. Amén. Dios quería esa comunión, Dios quería estar conectado con el hombre. Amén. Y cada vez entonces podemos ver principios de Dios. Principios en la Biblia son identidad de Dios, algo que no cambia. Amén. Entonces algo que en este pacto que estamos estudiando vamos a hacer es un nuevo pacto que es la sangre de Jesucristo. Amén. Cada pacto de sangre era para unir, consagrar la relación entre Dios y el hombre. Y la sangre era muy importante. La sangre era muy importante porque si usted estudia la palabra de Dios, cuando Dios hizo un pacto con Adán, cuando primera vez que Adán pecó, la primera vez que Adán y Eva pecaron, amén, dice la palabra de Dios que ellos cosieron hojas de higuera, hicieron hojas de planta, ellos cosieron para cubrirse su vergüenza. Amén. Esa fue la primera vez cuando el hombre pecó, hubo vergüenza, ellos se cubrieron con hojas de higueras, lo cosieron, hicieron delantales, dice la palabra de Dios. Y ahí es cuando Dios primeramente, Él fue la primera vez que fue derramado sangre para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado. Y usted lo puede encontrar en Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Entonces aquí puede ver la primera vez que es derramado sangre. Y la primera vez que fue derramado sangre era ¿para qué? Para cubrir vergüenza, para cubrir pecado. Amén. ¿Y quién hizo el primer sacrificio? Dios. ¿Están despiertos? El primer sacrificio que fue hecho fue por Dios. El primero que derramó sangre, porque dice piel. La piel viene de un animal. Amén. Si a las mujeres les gustan las carteras de pieles, ya saben de dónde viene eso. La piel viene de un animal. Entonces cuando Dios vistió al hombre para cubrir a Adán y Eva de su vergüenza, de su pecado, lo primero que hizo, porque él vio que Adán y Eva trataron de cubrir su vergüenza con hojas. Dijo, no. Hay que derramar sangre. Y él hizo sacrificio. El primer sacrificio que hizo Dios fue derramar sangre. También podemos ver en Génesis 17:11, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Dice, cada judío, cada descendiente que iba a venir de Abraham se requería que quería tener parte con Dios, quería tener parte de la promesa que Dios iba a dar a Abraham. Cada descendiente de Abraham tenía que ser circuncidado. ¿Qué significa eso? Un pacto de sangre. Amén. Entonces el derramamiento de sangre, cuando Jesucristo derramó la sangre por primera vez, cuando Jesucristo derramó la sangre no fue por primera vez. Eso comenzó desde el primer pecado de Adán y Eva. Desde ahí Dios hizo un pacto con Abraham que tiene que derramar sangre. Cuando Dios dio la ley, cuando dio el plan de tabernáculo a Moisés.
Amén. Uno puede ver que ahí tenía que derramar sangre también. Amén. Entonces todo esto uno puede ver. Uno todo puede ver que para remisión de pecado, porque como en Levítico 5:6 dice, para su expiación traerá Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños. También podemos leer que dice, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Uno puede encontrar en Levíticos capítulo 5 versículo 10, dice, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. En otras palabras, en la ley vimos que con Adán y Eva, vimos con Abraham, vimos ahora en la ley que dice, para perdonar tus pecados hay que derramar sangre. Amén. Y cuando uno va y mira el Nuevo Testamento, y cuando entramos a ver a Jesús, y recuerda, hermanos, cuando Jesús vino, Él no vino para quebrar, Él vino para cumplir la ley. ¿Y cuántas veces hemos dicho esto? Jesucristo no vino, y usted puede recordar una de las lecciones que enseñamos aquí, cuando Jesucristo estaba al frente de los sacerdotes, de los escribas que estaban ahí, y Jesucristo se paró y comenzó a leer las profecías que hablaban del Mesías que iba a venir. Jesucristo dice, en su presencia se está cumpliendo entre tus ojos, aquí estoy. Eso fue, en otras palabras, Jesucristo. Todo lo que ellos habían leído, escrito en Moisés, en Abraham y la descendencia de Abraham y todo eso, y en los profetas, todo lo que se hablaba del Mesías que iba a venir, aquí estaba Jesucristo, dijo, aquí estoy. Amén. Entonces ahí cuando entramos y vimos y vamos a leer en Lucas 22, 19 y 20. Cuando Jesucristo está ya para terminar su ministerio. Amén. Cuando ya está, Jesucristo sabía que Él venía con un propósito, que iba a morir. Por eso uno aún puede ver cuando está en Getsemaní, cuando está orando, Él siente esa agonía. Él como hombre, como carne, humano, hueso, como cada uno de nosotros, sentía el dolor. Y Él sabía, porque era el Dios, que Él sabía que iba a pasar el sacrificio. Él sabía que Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados. En Getsemaní, Él está ahí parado y orando. Y dice que Él tenía agonía y Él sentía ese peso que Él venía sobre sus hombros. Que llegó el momento que comenzó a sudar, gotas de sangre caían de su sudor. Ese era lo que Jesús sentía, porque Él sabía. Amén. Cuando uno lee en Hebreos 9:21, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Según la ley que fue dada a Moisés, todo pecado que el hombre cometía tenía que tener un sacrificio, derramar sangre. Amén. Y también, usted puede leer toda la ley que fue dada a Moisés. Cada pecado que hacía, si era mentir, robar, matar, lo que sea, tenía un precio que tenía que pagar. Si yo cometía un pecado, yo tenía que traer mi sacrificio de acuerdo al pecado y derramar esa sangre. Luego el sacerdote agarraba la sangre y ponía sobre las paredes del altar para remisión de mi pecado. Amén. Entonces cuando Jesús está hablando a los discípulos en la última cena, en la última mesa, dice, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. Estamos en Lucas 22. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramado. Amén. Por ustedes, Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. Y Jesucristo está hablando como Él, y este es mi cuerpo que va a ser entregado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es un nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramado. Amén. En Hebreos 9, 21, 22, en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre.
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados sin derramar sangre. Eso no es algo inventado ahora mismo. Eso fue desde Génesis capítulo, cuando Jesucristo creó la creación, cuando Adán y Eva pecaron. Desde ese día Dios derramó sangre. Hasta el día de hoy, la sangre es que nos limpia de todo pecado. Amén. De acuerdo a la ley, todo pecado era purificado con sangre. Amén. Es la ley que recibió Moisés. Cuando Moisés agarró esa ley, era el plan de salvación, el derramar sangre. Amén. Entonces estamos viendo aquí el nuevo pacto. Cuando leímos en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo. Otra vez Jesucristo dijo: este es el sacrificio. En otras palabras, Él estaba dando de entender aquí a sus discípulos, porque de acuerdo a la ley ellos tenían que traer su sacrificio. Amén. Pero en Isaías también uno puede leer, cuando Isaías en capítulo 1, que Dios decía que ya llegó el momento que Él aborrecía el sacrificio que los hombres estaban dando, porque en verdad ya no lo hacían con agrado, ya no lo hacían porque en verdad sentían tristes a sus pecados. Amén. Y ese es a veces un problema, hermanos y hermanas, que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos, y a veces decimos: no, me espero un momento más o quiero seguir pecando. Es una burla. Amén. Jesucristo ya derramó su sangre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que Jesucristo nos dio. Él hizo tantos pactos entre la humanidad y Dios para tener una conexión con Él, para tener una relación con Él. Porque recuerden también, hermanos, que Él no permite nada sucio llegar a su presencia. Eso pasó con Moisés cuando él quiso llegar a la presencia del Señor. Dijo Dios: aquí no puedes entrar quítate las sandalias de tus pies. El lugar que estás pisando es tierra santa. Y algo también que tenemos ahí que entender es que nosotros somos pecadores, pero tenemos que ser lavados de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hacemos? Con la sangre de Jesucristo. Amén. Uno puede leer también en Isaías 53, versículos 5 a 7, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas ¿quién? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de nosotros? Jehová. Esa es otra lección que el pastor predicó el día de ayer. No está hablando de dos dioses, no está hablando de Jehová Padre, Jesús el Hijo. Porque Jesús fue el que dijo: este es mi cuerpo. Amén. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Esto fue el sacrificio que Dios mismo hizo por su humanidad, por nosotros los pecados. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con uno de los otros. ¿Y qué dice ahí? Y la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre, hermanos, que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos da remisión de pecado. Es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que nos quita nuestro pecado, nos lava nuestros pecados. Amén. Por eso es importante invocar la sangre.
Es importante, la sangre tiene poder, la sangre tiene autoridad. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por medio del Señor Jesucristo no tiene un precio menos, tiene un precio gigantesco que es esa sangre, es que nos limpia de todo pecado. Si esa sangre no fue derramada hasta el día de hoy, nosotros hubiéramos sufrido la segunda muerte. Pero por su sangre, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Denle palmas al Señor Jesús. Por eso cuando uno puede ver la historia de Jesús, Él sabía que tenía que derramar sangre. Amén. Él fue el Cordero. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Era el Cordero que iba a venir, porque en la ley tenía que agarrar un Cordero, derramar sangre, y esa sangre ponerlos en los atrios para que nuestros pecados sean perdonados. Pero también podemos ver que dice que la sangre de toros y machos cabríos ya no pudieron quitar el pecado del mundo. La sangre, esa sangre de los animales inocentes ya no era suficiente para quitar el pecado del mundo. Y por eso podemos ver a Juan cuando ve, la primera vez que Juan ve a Jesús caminando, dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que va a quitar el pecado de nosotros. Nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros errores, nuestras fallas. Amén. Cuando uno entiende ese poder, uno entiende, cuando uno no capta qué tan poderosa es la sangre. Y uno puede ver también la historia de Moisés cuando antes de salir, que iban a salir de Egipto, ellos tenían que derramar la sangre el día de la Pascua, cubrir su casa con la sangre. Y dice, eso fue en la plaga de que iban a morir los primogénitos. Y Dios dijo, derrama sangre, y esa sangre pone en las puertas de tu casa para que la muerte no entre. Esa sangre, esa misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, mis hermanos y hermanas, el día de hoy nosotros podemos poner sobre nuestros hijos, nuestras familias, nuestro hogar, nuestras casas. Ustedes como padres pongan, invoquen, ese es el poder de invocar la sangre de Jesucristo. Uno cuando invoca la sangre no lo tome por menos de poquito. Ese tiene poder. Por eso cada vez que usted ora, cada vez que usted está en un problema, invoque la sangre de Jesucristo, porque esa sangre tiene poder, esa sangre tiene autoridad, no otra sangre. No hay. Y recuerden, es necesario derramar sangre. Es necesario, y Dios ya lo hizo. Jesucristo lo hizo como hombre. Él derramó su sangre por nosotros, por mis pecados, por mis culpas. Amén. Era más que necesario que Dios se manifestara en un cuerpo humano de ser carne, porque Dios es espíritu. Él no podía derramar sangre, pero era necesario derramar sangre. Por esa razón es que tomó forma humana. Por esa razón que tuvo que tomar un cuerpo limitado. El pastor predicó el día de ayer, un cuerpo limitado, donde que él sí podía derramar sangre. Y esa sangre es que nos da vida. Amén. Por medio de esas sangres que tenemos salvación. Ese es nuestro nuevo pacto. Amén. Uno lee el Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno puede ver cuando Jesucristo caminaba aquí. Él sanó enfermos. Amén. Él levantaba muertos. Lázaro fue resucitado. Uno puede ver que el ciego Bartimeo andaba ciego, Dios dio sanidad. Nosotros tenemos ese pacto el día de hoy. Nosotros tenemos esa misma autoridad que Jesucristo tuvo por medio del Espíritu Santo, que ahora si uno está enfermo, hermanos, no tenemos que vivir con enfermedad. No tenemos que vivir. Esas son las promesas que Dios nos da. Uno puede ver en Lucas 22:19, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Mateo 8:17, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También en 1 Pedro 2:24 dice, por cuya herida fuiste sanados. Por las heridas de Dios, cada vez que Jesucristo tomó, cada vez que le dieron latigazos en sus espaldas. Fíjese, ponga esto en su mente. Jesucristo era el Hijo de Dios, manifestado en carne.
Él podía, el momento que sentía la agonía, el dolor, la aflicción, cada golpe, la corona de espinas sobre su cara, mientras él sangraba y se burlaban y escupían de él, él tenía todo poder, mandar a sus ángeles que lo libraran. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Por el amor a nosotros. Para que nosotros no sintamos ese dolor, para que yo no esté en esa agonía, para que yo no esté viviendo en ese dolor, en esa enfermedad, para que usted y yo no estemos viviendo con el mismo problema, el mismo pecado, el mismo dolor, la misma enfermedad, la misma aflicción. Jesucristo ya lo sufrió todo. Jesucristo tomó toda esa carga sobre sus hombros. Cada latigazo que él estaba sobre su espalda, cada vez que él golpeaba, cada vez que él escupía, él lo hizo por usted. Él lo hizo por mí. Y eso, hermanos, de verdad hay que captar esto. Porque a veces nosotros mismos como humanos ahí andamos ahí, todos afligidos y tristes y deprimidos. Y que, ¿qué es de mi vida? Y yo no puedo. I'm sorry. Es Dios, ya tomó su pecado, ya tomó su carga sobre la espalda de Él. Él sufrió esos dolores. Y a veces estamos así siempre, hermanos. Y no lo entiendo por qué. Si Él ya sufrió nuestros dolores, ¿por qué lo tengo que sufrir el día de hoy yo? Tenemos fe que cuando yo soy bautizado, soy salvo. Cuando tengo el Espíritu Santo, todo esto, yo puedo ser bautizado. Tenemos esa fe de salvación. Pero cuando viene enfermedad, ¿qué pasa? Ahí estamos que tal vez no puede hacerlo. Dios ya nos dio esa libertad y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Y a veces pensamos, ¿qué enfermedades tenemos? Tenemos enfermedades emocionales. Tenemos tristeza y a veces vivimos por años con ese peso en nuestras vidas. Pensando que no hay otra opción, no hay nada más. Y esto es todo. Jesucristo vivió esa aflicción. Él pasó, oh my goodness. Imagínese al Señor Jesús siendo golpeado en ese momento. Golpeado y escupido y burlado. Póngase a imaginar. Imagínese. ¿Y por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Díganlo una vez más todos juntos. Por mí, dígale por mí. ¿Para qué? Para que ya no esté así yo. Para que yo tenga esa salvación. Amén. Cuando Jesús murió, cuando Él declaró consumado es, Él está declarando que nuestros pecados ya fueron pagados en este Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. Consumado es. La paga del pecado es la muerte. Y cuando Jesucristo murió, dijo está pagado. La paga de nuestro pecado. Nosotros tenemos que morir por nuestros pecados. Pero Jesucristo cuando murió dijo está pagado. Sus culpas ya están pagados. Sus pecados ya están pagados. Amén. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Que aún ahí, aún la gente no entendía. Cuando Jesucristo habló que Él iba a resucitar al tercer día, nadie entendía. Amén. Entonces uno puede ver y todo esto lo hizo Jesús. Jesucristo venció la muerte. La paga del pecado es la muerte y Jesucristo lo venció. Ahora nosotros no tenemos que morir por nuestro pecado. Jesucristo lo hizo. Amén. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando uno entiende esto, mi hermano, Jesús tenía que venir a este mundo en carne y en sangre para remisión de tus pecados. Y es por medio de esta sangre que fluye, es que nos da una nueva vida. Amén. Este es el nuevo pacto, esta es la nueva salvación que Dios nos dio, un plan de salvación, un nuevo pacto, que la sangre nos limpia de todos los pecados. Mi hermanos, Jesucristo lo dijo, de cierto, Jesús lo dijo,
Jesús dijo, cuando Nicodemo vino en Juan 3, él dijo que tengo que hacer yo para heredar la nueva vida. Jesús le dijo, de cierto digo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesucristo dijo que no puede ni ver el reino de Dios si usted no vuelva a nacer. Está hablando de volver a nacer, y ahí por eso Nicodemo dijo, ¿cómo uno puede siendo viejo volver a nacer? Él lo dijo como él pensó que era algo ridículo que Jesús estaba diciendo. Jesús sabía que estaba diciendo, porque cada humanidad nació en carne y esta carne va a morir. Y si no nos arrepentimos, nuestra alma va a ir al infierno, en la segunda muerte. Jesucristo dijo, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Y después cuando Nicodemo dice, ¿cómo uno puede volver a nacer si está viejo? Él dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La sangre de Cristo, recuerde, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Todos están de acuerdo de esto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y uno puede leer en Hechos capítulo 22, 16 y también Hechos 2, 38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. De otras palabras, el bautismo es que nos limpia de todos los pecados. Amén. Pero en Hechos 22, 16 dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué? Y lava tus pecados. El bautismo es lo que representa el agua, representa la sangre. La sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Cuando uno es bautizado en las aguas, es que nos lava de todo pecado. Es necesario volver a nacer, hermanos. Es necesario volver a nacer en el agua y el Espíritu. Uno tiene que estar seguro, hermanos. ¿Cuántos están seguros que han sido bautizados en el nombre de Jesús? Es importante. El nombre es importante. El pastor lo predicó a él. El nombre es importante. También el bautismo, porque ahí es que lava sus pecados. Amén. Es como siempre yo he dicho, que uno a veces se mancha la camisa. Y el primer paso, ¿qué es? Me manché mi camisa. No, era mi favorita. Uno se da cuenta, ¿verdad? Que su camisa está manchada. Es el primer paso, arrepentimiento, darte cuenta que somos pecadores, darnos cuenta que nosotros hemos pecado, tenemos manchas sobre nuestros cuerpos, hemos pecado, somos pecadores, amén. Pero si yo me quedo con la mancha, digo, ok, lo manché, pues ni modo, así me voy a poner, y por meses me ven con la camisa manchada, va a decir que no me importó la mancha. ¿Qué tengo que hacer para quitar la mancha de mi camisa? Lavarla. Eso ahí, así es, hermanos. El arrepentimiento es que digo, ok, yo soy un pecador, yo viví de esta manera por muchos tiempos y necesito salvación, necesito lavar mis pecados. ¿Qué tengo que hacer? Lavar mis pecados. ¿Cómo lo hago? En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, porque es el nuevo pacto. Jesucristo nos dio ese nuevo pacto que es de sangre, y la sangre nos limpia de pecados, y el bautismo es que nos lava de pecados. Hermanos y hermanas, si usted no ha sido bautizado, es tiempo de ser bautizados, y estamos orando, hermano. Por eso nosotros tenemos que testificar esto, porque tenemos un mundo entero, ciudades, vecinos, que aún tal vez no han escuchado esto. Y si no se arrepienten, no se bautizan en el nombre de Jesús, no lavan sus pecados, no van a heredar la vida eterna. No lo van a heredar. Es importante que nosotros hablemos, testifiquemos. Amén. La salvación no es para regatear, para decir, tal vez sí, tal vez no. Cuando lo piense, tal vez próxima semana lo hago, o cuando esté listo. ¿Cuántos están seguros que fueron bautizados en el nombre de Jesús, con misión en agua en el nombre de Jesús? Y ese bautismo, hermano, póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por la sangre que nos limpia de todo pecado. Vamos a ponernos de pie y demos gracias al Señor por esa sangre que ya fue derramada, por esa sangre que ahora, por esa sangre yo tengo remisión de pecados, y es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todos pecados. Aleluya. Hermanos, pasen aquí al frente, vamos a alabar al Señor.